parte de lo que se conoce como los profetas menores. Si recordamos un poquito lo que hemos ya estado estudiando, hemos hecho énfasis en los diferentes géneros literarios que nosotros vemos en la Biblia. Por ejemplo, vemos la poesía, y la poesía tenemos que aprender a interpretar poesía, tenemos que aprender a leer la poesía, tenemos que ver cómo la poesía está llena de ciertos elementos que son característicos, ¿verdad? A diferencia de la poesía que nosotros estamos acostumbrados a escuchar acá, ¿verdad? Que es una poesía que más parece que va en un sentido de rimas. Tenemos nosotros la poesía hebrea, que es un poco diferente. Y la poesía hebrea tenemos algo que es bien característico en ella, que son los paralelismos, ¿verdad? Una frase es repetida en la siguiente, pero de una manera con palabras diferentes. Entonces el lector tiene que saber, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ese es un paralelismo. Los cielos, el firmamento, son paralelos. Entonces vemos la literatura, la Biblia diferente, la poesía. Vemos en la Biblia que hay lo que estamos viendo nosotros ahorita, la literatura profética. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de literatura profética, que también tiene sus características, dentro de la literatura profética nosotros podemos ver después de los libros de sabiduría, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, comienza la sección de los profetas, es decir, profetas mayores y profetas menores. Tenemos dentro de los profetas mayores 5 libros, ¿verdad? Profetas mayores, se les llama profetas mayores no porque sean más grandes, ellos como persona, no porque sean más importantes ellos como personas, sino que se les llama profetas mayores porque sus escritos son más largos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, esos son profetas mayores, porque sus libros, sus escritos son más extensos. Dentro de este grupo también tenemos otro escrito de Jeremías, que es el libro de Lamentaciones. Pero después de Daniel comienzan los profetas menores. Vamos a ver cuántos libros componen los profetas menores. ¿Cuántos libros? ¿Alguien tiene alguna idea? 12, correcto, ¿verdad? Entonces tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas mayores. Después de Daniel, ¿qué sigue? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tenemos 12. Y es importante, hermanos, que sepamos nosotros los libros de la Biblia. Es importante que veamos cómo la Biblia está estructurada, cómo está dividida, y que veamos cuál es la literatura en la que estamos. Estamos ahorita en uno de los profetas menores, Jonás. Pero los libros de profecía también tienen ciertas características que son importantes cuando la vemos. Por ejemplo, los libros de profecía nosotros vamos a ver oráculos, ¿sí o no? ¿Verdad? Anuncios de juicio o anuncios de bendición. Vemos cómo el profeta decía, así ha dicho el Señor. El Señor le había dado al profeta una revelación y el profeta ahora venía y esta revelación se la daba al pueblo. Dios mandaba a estos profetas para advertirle a su pueblo acerca de las consecuencias por su desobediencia, por no apegarse a la ley, o las bendiciones que podían recibir. El juicio, pero también la restauración final. El libro de Jonás está entre uno de los profetas, es uno de los libros de los profetas menores. Sin embargo, Jonás no tiene en sí, no vemos en sí un libro que tiene las características de un libro de profecía. Aunque es parte de los profetas, el libro de Jonás lo podemos ver más como una narrativa de la historia de ese profeta. Vemos
que el profeta tenía una responsabilidad de estar entre Dios y el pueblo. Y en los escritos de los profetas salen sus personalidades. Por ejemplo, a Jeremías, ¿cómo se le llamaba? El profeta llorón. Pero cuando nosotros vemos y decimos, ese niño es un niño llorón, lo que entendemos es que es un niño neneco. ¿Verdad que sí? Existe esa palabra, sí, ¿verdad? Neneco. Consentido. Cuando vemos nosotros que Jeremías no es un profeta consentido, cuando vemos que Jeremías se le llama el profeta llorón, realmente la idea es que Jeremías lloraba bastante porque su corazón estaba quebrantado al ver el pecado. Cualquiera tendría que llorar. Sale esa personalidad en sus escritos. Isaías, sale la personalidad de sus escritos. Cada profeta, cuando escribía, el Señor no tenía robots, ni tampoco era un dictado. Ajá, ok, ¿qué más? No, el Señor movía, eso es lo que dice Pedro, movía, cargaba a estos autores. Los movía, los transportaba, los cargaba. Y a través de sus personalidades tenemos lo que es el escrito divino y humano. Lo escribe Dios, lo escribe el hombre, pero todo esto es inspirado por Dios. Tenemos ahora la personalidad de Jonás que sale a la luz también en su escrito. Y podemos aprender mucho acerca de este libro que dijimos, si ustedes recuerdan, que el giro principal que vemos nosotros acá está en el capítulo 4, en el verso 11, a donde dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? ¿No tendré piedad yo de Nínive? Lo que sucedía en ese tiempo es que Jonás, habiendo sido un profeta para las tribus del norte, había tenido algún tipo de éxito en el tiempo de Jeroboam, cuando vemos nosotros que profetiza en un momento en donde le dice a Israel, ya que Siria y Asiria habían perdido su fuerza, le dice a Israel: vas a volver a tener los límites que tenía. Así que el pueblo se alegró. Sin embargo, había pasado un tiempo y ahora el Señor estaba dándole un mandato, una comisión a Jonás. Y la comisión es: ve a este pueblo, ve a Nínive. Nínive es la capital del imperio asirio. El imperio asirio era un imperio caracterizado por su violencia, por su maldad, un imperio caracterizado por la tortura que hacía para con aquellos que capturaban, los pueblos que conquistaban. Eran malvados, eran perversos. Y ahora Dios le está diciendo a este profeta, no que profetice en Israel en contra de una nación pagana, porque los profetas hacían eso. Los profetas venían, profetizaban en Israel, en contra de Israel, pero también en contra de naciones paganas. Pero ahora le estaba diciendo a este profeta: no vas a predicar acá, vas a ir a Nínive. A Nínive. ¿Cómo voy a ir a Nínive? Eso no lo puedo hacer. Y sale la personalidad, ¿se acuerdan? Y hablamos de que Jonás es interesante, porque ni siquiera le responde al Señor. Le responde con sus hechos, le responde con sus acciones. El Señor le dice: levántate y ve. Y Jonás le dice, pareciera con su actitud, le dice, ve. Vemos nosotros ahora este profeta rebelde, que no quería cumplir con el llamado de ir a predicar, de ir a cumplir el trabajo que tenía que cumplir Israel. Israel tenía que cumplir ese trabajo, ¿sí o no? Israel tenía que predicar a las naciones. Mientras pasaban las naciones por ahí, Israel iba a predicarle acerca de su Dios. Jonás sabía que si el Señor quería, podía salvar a ese pueblo, porque el Señor es misericordioso y salva. Y Jonás no quería que se salvara Nínive. Era muy nacionalista,
vivía en un tipo de aislamiento. Y esto era característico del judío, más con sus enemigos. No quiero que ellos se salven. Y si se salvan, ¿qué va a pasar otra vez con los límites territoriales? ¿Será que nos van a volver a agarrar? No quiero. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4. Cómo se enoja porque Dios hizo lo que es característico de él. Yo sabía que tú lo ibas a salvar, por eso no quería ir. Así que se convierte en un profeta desobediente. Se convierte en un profeta que nosotros, al ver toda la narrativa, entendemos que este profeta es un espejo de nosotros también. Y es un espejo específicamente cuando el Señor nos pide hacer cosas. Es claro en su instrucción. Y nosotros tomamos el lugar exactamente opuesto al que Dios nos ha mandado. Ahí tienen ustedes, creo que todos tienen, ya les dije que les iba a dar un bosquejito, ¿verdad? Creo que ya tienen su bosquejo. Este bosquejo es lo que hemos estado estudiando los últimos domingos. Para que podamos entender un poco, hemos estado viendo, acuérdense que dijimos que el libro de Jonás lo dividimos en dos actos. El acto 1 es el capítulo 1 y 2. El acto 2 es el capítulo 3 y 4. Y cada acto, como lo vamos a ver acá en el acto 1, vamos a ver 3 escenas. La primera escena es del verso 1 al 3. La segunda escena es del verso 4 al verso 16. La tercera escena es del capítulo 1, verso 17, hasta el capítulo 2, verso 10. Estamos repasando ahorita. Vimos la primera escena de los versos 1 al 3. Y dijimos que en los versos 1 al 3 lo que vamos a ver es la narrativa de la rebelión. Ahí lo pueden seguir ustedes. Dijimos que la rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no. Estuvimos viendo lo que el Señor le dijo a Jonás: levántate y ve. El verso 1 es introductorio. El verso 2 nos dice qué es lo que tenía que hacer. Levántate y ve. La comisión era clara. Dios es soberano. Su mandato es soberano. Levántate y ve a Nínive. No solo su mandato es soberano porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él es el sustentador del universo. Él es el soberano y tiene todo el derecho. Sino que su mandato también fue puntual. Vas a ir a Nínive y vas a proclamar en contra de ella. Pero tenemos que entender, si iba a Nínive, esto tenía un costo. Por todo lo que hemos dicho, por todo lo que significaba Nínive, por la clase de personas que habían ahí en Nínive. Un profesor de la Universidad de Berkeley escribe esto, dice: en un escrito encontrado en un mural en piedra, un gobernante asirio se jactaba de los nobles que había desollado. Le había arrancado su piel. 3,000 cautivos quemé con fuego. No dejé a ninguno vivo. Les corté las manos y los pies. A algunos. A otros les corté las narices, las orejas, los dedos. Saqué los ojos de muchos soldados. A las doncellas las quemé como holocausto. Eso está en un mural. Así que Jonás, obviamente, al ver el llamado de Dios, entendía que esto tenía un costo. Su mandato es soberano, su mandato es puntual, su mandato es un costo, pero su mandato también es un mandato bueno, porque lo que Dios quería era traer gracia a este pueblo. Esto es lo que podemos ver nosotros en esta narrativa de la rebelión, en estos primeros 2 versos. La rebelión se da cuando se nos olvida que Dios es soberano y nosotros no. Él es el que manda, yo no mando. Si Él me dice, yo obedezco. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí la tienes en la palabra. Y vimos bastante de la voluntad de Dios para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los padres, para los siervos, para los amos, para los creyentes, para la iglesia. Pero somos rebeldes cuando empezamos a pensar que tal vez
este mandato que Dios nos da no va a funcionar en mi caso. Él es soberano, nosotros no. Él manda y yo obedezco. Pero en segundo lugar, la rebelión se da cuando resolvemos pecar contra Dios. Eso lo vimos en el verso 3. Y vimos cómo una vez que nos hemos resuelto a pecar contra Dios, la progresión es rápida. La progresión es rápida. Resuélvase pecar contra Dios, ahí va a estar eso. No, ahí va a estar ese barco a Tarsis. Ahí va a estar ese barco a Tarsis. Seguro. Ahí va a estar esa persona, seguro. Ahí va a estar eso que sabemos nosotros que es en lo que pecamos. Ahí va a estar, seguro. Ahí van a estar esos amigos. Ahí van a estar esas actividades. Cuando nos resolvemos pecar contra Dios, la progresión es rápida. Y vemos el descenso de Jonás, ¿se acuerdan? Lo hemos visto, el descenso de Jonás. Jonás descendió a Jope, descendió a la nave, descendió a la parte de abajo. Pero es interesante, en el capítulo 2, en el verso 10, vemos nosotros que no solo desciende Jonás no solo desciende Jonás a la nave, y desciende Jonás a Jope, a la nave, desciende Jonás al cuarto, a la camarote, a donde estaba, sino que también Jonás desciende, miren el capítulo 2, verso 6, descendí a los cimientos de los montes. Es decir, Jonás llegó a lo profundo, no al cimiento de los montes, de lo que está en el mar. Ustedes han visto la topografía en el mar. Topografía se llamará. A veces se llamará topografía. ¿Cómo se llama lo del mar? Pero es eso que está ahí en el mar. Jonás descendió hasta lo más bajo. Y vemos ese descenso de Jonás, porque una vez que nos hemos resuelto pecar contra Dios, la progresión y espiral descendente del pecado es rápida. Pero una vez que hemos resuelto pecar contra Dios, también nos volvemos irracionales. Nos volvemos irracionales, porque el pecado nos vuelve irracionales. El pecado hace que hagamos, digamos, pensemos, actuemos de ciertas maneras que nunca actuaríamos si realmente estuviéramos pensando bien. Irracionales. ¿Por qué vas a cambiar todo esto por un plato de lentejas? Pecado nos vuelve irracional. Ves a tu familia, ves a tu esposa, ves a tus hijos. Y la irracionalidad del pecado, pensás que puedes tener algún tipo de gratificación, un momento de gratificación, y se te olvida todo lo que puedes perder. Si David hubiera sabido lo que iba a pasar con Betsabé, después de que tuviera intimidad con ella, prácticamente violarla, creo que David lo hubiera pensado, porque no pudo reponerse. No es que Dios no lo perdonó, por supuesto que Dios lo perdonó, pero las consecuencias muchas veces quedan. Y David, hasta el último día de su muerte, no tenía todavía la autoridad para poder decirle a sus hijos: no hagan eso. Así que el pecado nos vuelve irracionales. El pecado nos retiene más tiempo del que estamos dispuestos a quedarnos. Lo hemos visto, ¿verdad? Hay una persona que dice: yo sé, mira hermano, yo sé cuándo paro. Yo sé cuándo paro. Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. ¿Sí o no? Sí que nos dicen a la gente eso. Yo cuando quiera dejo esta relación. Yo cuando quiera dejo esta adicción. Yo cuando quiera dejo este pecado. Mentira. El pecado te va a retener más tiempo del que estabas dispuesto a quedarte. Es una realidad. Pero el pecado te va a llevar más allá de donde estabas dispuesto a llegar. No, yo sé, mire, podemos nosotros estar acá sin nadie aquí presente a las 12 de la noche y aquí no pasa nada. Y le pueden decir que yo... Mentiras. Te va a llevar más allá. No, yo sé. Mire, no se preocupe. No se preocupe. Que yo robar no voy a robar. Yo solamente tomo prestado. ¿El pecado te va a llevar más allá? No, que estos amigos. No se preocupe, hermano. No pasa nada.
No pasa nada, solo son a mí. No, si yo solo estoy con ellos, no pasa absolutamente nada. El pecado te va a llevar más lejos de donde estabas dispuesto a llegar. Pero el pecado te va a cobrar más de lo que estabas dispuesto a pagar también. El pecado te va a cobrar más de lo que estabas dispuesto a pagar. Porque a veces pensamos, no, solo esto. Yo sé que esto no le va a afectar a nadie. Mentiras, te va a cobrar más. Te va a cobrar más. Por eso es que uno se vuelve irracional. Vimos la narrativa entonces de la rebelión de los versos 1 al 3. Ahora estamos viendo la narrativa de la disciplina, que es la parte tal vez, una de las partes más grandes que vamos a ver acá, junto con la escena 3. La narrativa de la disciplina la vemos de los versos 4 al verso 16. Y comenzando en el verso 4, vimos nosotros, ¿se acuerdan ustedes? En el verso 3, esa conjunción y puede ser traducido pero Jonás se levantó, no para obedecer, se levantó para huir. ¡Ja! Sin embargo, el pero de Jonás no se compara con el pero de Dios. Pero Jehová, ahora sí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ahora el Señor muestra todo lo que Él va a hacer. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y esto que vamos a ver en la narrativa de la disciplina, ahorita. Vamos a ver cómo el Señor disciplina. ¿Y por qué disciplina el Señor? Los primeros versos, del 4 al 6. El Señor disciplina porque Él es omnipotente. Él lo puede hacer. Él es todopoderoso. Jonás quería huir, pero se había olvidado que Dios está en todo lugar. Aunque Jonás lo sabía. Sin embargo, si huía Jonás, el Señor pudo pensar, va a tener que utilizar a alguien más. ¿Sabía? Jonás sí sabía que Dios estaba en todas partes. Pero ahora Jonás pensaba, bueno, si me voy, Dios va a tener que utilizar a alguien más. Dios es omnipresente. Y Dios es omnisciente. Dios conoce lo que está en el corazón de Jonás, sin que Jonás diga absolutamente nada. Y son dos atributos que dijimos que nos pueden traer mucho temor. Dios es omnipresente, trae temor. Dios está ahí, viendo. Es decir, para que entendamos su omnipresencia, todo está delante de Él. Absolutamente todo está delante de Él. No hay un lugar donde Dios no esté. Todo está delante de Él. Es aterrador, porque ahí es donde se debate. Ahí está el Señor. Pero es alentador, porque no hay un lugar en el universo donde Dios no esté y donde su mano soberana no esté obrando para su gloria y para el bien de sus hijos. Pero la omnisciencia de Dios es aterradora. Dios sabe lo que Oscar está pensando, lo que el hermano Nelson está pensando, lo que está pasando por la mente de Víctor, la mente del hermano Santana. Dios lo conoce. ¿Es aterrador? Sí, es aterrador, Señor. Ahorita deberíamos todos de confesar, ¿sí o no? Perdón, Señor. Perdón porque tomamos la cena del Señor. Perdón porque ni siquiera nos recordamos de todo lo que hemos pecado, ¿verdad? Por eso tenemos que estar confesando nuestros pecados y pidiéndole incluso al Señor que revele nuestros pecados ocultos, los que son ocultos a nosotros. Es un sentimiento aterrador, la omnisciencia de Dios, pero también es un atributo esperanzador. Porque se acuerda que dijimos que la gente nos ama, ¿por qué? Porque no nos conoce. Porque si nos conociera, pero es un atributo alentador, porque aquel que más te conoce es el que más te ama. Ni siquiera mi esposa me ama como Dios me ama. Ni siquiera mis hijos me aman como Dios me ama. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que más te conoce es el que más te ama. ¿Cómo podemos deleitarnos en ese atributo de Dios? Pero dijimos que Dios disciplina porque Él es omnipotente. Y Dios en el verso 4 dice, Jehová echó. Es traducido acá, hizo levantar. Realmente la palabra es echó.
Dios intencionalmente echa un gran viento en el mar. Así que lo que tenemos ahora acá es una persecución. Es una persecución. Y lo vemos esta persecución específicamente en el verso 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que Jonás, literalmente esta palabra nosotros tenemos huía. Esa palabra es corría. Jonás corría, alejándose de Dios. Y lo que vemos acá es una persecución. A mediados de los 1800, nace un hombre llamado Francis Thompson, en una familia pudiente en Inglaterra, mediados de los 1800. Su padre era médico y obligó a este muchacho a entrar en la carrera de medicina. Y este muchacho odiaba la medicina, pero sacó su carrera. Sin embargo, tenía que hacer unos exámenes para que pudiera recibirse como médico. Estuvo intentando la primera vez, falló. Intentó la segunda vez, falló. Intentó la tercera vez, falló. Así que decide huir y huye a Londres, a donde él esperaba convertirse en escritor. La situación de Thompson fue una situación terrible, porque a través de diferentes circunstancias en su vida terminó siendo un indigente y adicto al opio. Su situación, sus circunstancias eran precarias y pasó bastante tiempo en esa condición. Sin embargo, a través de varios sucesos que pasaron, unas personas vinieron y lo acogieron después de haber visto un poema que él escribió. Este hombre es un escritor. Una familia lo adopta y empiezan a publicar sus escritos. Este hombre es conocido específicamente por un poema que se llama The Hound of Heaven, o el sabueso del cielo. Y les voy a leer su primera estrofa. Huí de él por la noche y por el día. Huí de él a través de los arcos de los años. Huí de él por las laberínticas vías de mi propia mente y en medio de mi llanto. Me escondí de él con la carcajada como un manto. Thompson escribe este poema porque en medio del desastre de su vida él creía que Dios lo estaba buscando, como un sabueso busca la presa. Y esto es precisamente lo que pasa con Jonás. Dios lo está buscando. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero les puedo decir, si hoy están ustedes acá es porque Dios los está buscando. Dios disciplina y usa todo su poder porque somos rebeldes. Lo primero que vimos. Usa todo su poder, arroja ahora este viento. Dios usa todo su poder porque el pecado entumece nuestra percepción espiritual. ¿Cómo estaba Jonás? Dormido. Mientras todos los paganos, esto es una ironía, todos los paganos estaban despiertos. Y todos los paganos que estaban haciendo, pidiéndole a sus dioses o pidiéndole a su Dios. Y Jonás estaba dormido. Pero Dios usa todo su poder, es omnipotente y usa todo su poder porque tiene gracia para con nosotros. Eso fue lo que vimos de los versos 4 al verso 6. Y hoy vamos a ver
Sí, un poco del verso 6, solo para recordarlo y reafirmarlo. Y vamos a ver el verso 7. Lo que vamos a ver hoy es que Dios disciplina porque no te va a dejar huir lejos. Dios disciplina porque no te va a dejar huir lejos. Y esta es la realidad que vimos nosotros con nuestras propias vidas. Dios nos dejó huir, pero Dios nos casó, así como casó a Jonás. Esta es la imagen que vemos. Jonás quiso correr, como dice el verso 10, quiso correr lejos de Dios, pero Jonás aprendió. ¿Saben qué aprendió? Que no podía ganarle a Dios. No iba a poder ganarle a Dios. Es imposible que podamos correr y escondernos de Él, porque nos va a buscar. Y eso es lo que comenzamos nosotros a ver en esta narrativa. Ya el Señor había captado la atención de Jonás, porque ¿se acuerdan? Estaba dormido, todos empezaron a botar los enseres, dice el texto. Todos estaban enloquecidos por la tormenta que se había desatado. Jonás había descendido, estaba dormido Jonás. Esa tormenta que el Señor arroja ahora está azotando el barco. Estos paganos sabían que era sobrenatural. ¿Y sabían que era sobrenatural? Porque empiezan a orarle a sus dioses. ¿Se acuerdan? Buscaron la religión, empiezan a orar a sus dioses. Pero buscaron también sus acciones para salvarse. Empiezan a arrojar los enseres. Así que se acuden a Dios en medio de todo esto. Y Jonás estaba dormido. Baja el capitán, lo vimos en el verso 6. Y después de que cada uno estaba pidiendo a sus dioses, el capitán baja tal vez para recoger más cosas y tirarlas al mar. O tal vez se dio cuenta que había alguien ahí, y lo que encuentra es un dormilón. ¿Qué tiene dormilón? Levántate. Yo les dije, yo lo hubiera levantado. Levántate, que tenés dormido. ¿Cómo puedes estar dormido? Órale a tu Dios, quizás Él tenga misericordia y nos salve. Ya Jonás, que estaba dormido, escuchó esa misma frase que Dios le había dicho: levántate. Bien dormido Jonás, ahora vuelve a escuchar: levántate. Pero eso fue lo que Dios me dijo: levántate. Y se limpia sus ojos, pero ve que es el capitán. ¿Pero qué te pasa, dormilón? ¿No sabes todo lo que está pasando? ¿No sabes en medio de qué estás? Y ahora le dice que ore a Jonás, que se había alejado del Señor. Y Jonás oró, hermanos. ¿No oró Jonás? El profeta no oró. Estos hombres sabían que esta tormenta era sobrenatural y que el hombre no la controlaba, porque el hombre no controla nada. El Señor había mandado esta tormenta, y en medio de esta violenta tormenta, con esos vientos que azotaban la nave, el agua que se metía en la nave, los enseres que ellos habían arrojado por la borda, aún así el barco seguía en peligro. Jonás, después de levantarse, le dice: ora a tu Dios. Sigue al capitán y llega a la cubierta. Y al llegar a la cubierta, en medio de la tormenta, la tripulación estaba discutiendo para saber qué solución le podían dar a este problema. La tripulación sabía que esto tenía que ver con Dios. Y bueno, lo más seguro es que aquí hay un culpable. Y tenemos que descubrir quién es el culpable. Porque a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de que le hemos pedido a Dios, a nuestros dioses, a pesar de que hemos hecho cosas, la tormenta sigue. Tiene que haber algún culpable. Y lo que vamos a ver hoy es que Dios no te va a dejar huir escapando de su mano providencial. Es imposible. Ustedes no pueden huir. Yo no puedo huir escapando de la mano providencial de Dios. Es imposible que podamos huir, porque Dios lo controla todo. ¿Qué es la providencia de Dios?
La providencia de Dios es la mano invisible de Dios moviendo y manteniendo el universo de acuerdo a su soberana voluntad. Es la mano invisible de Dios. Esta es su providencia, encargándose de cada evento, encargándose de cada persona, encargándose de cada aspecto de la creación. Es la mano invisible de Dios obrando en todo el universo para su gloria. Eso fue lo que pudo ver Jonás. Dios en su providencia es quien controla la naturaleza. Acuérdense, su mano providencial. No van a poder huir de ella. Porque Dios en su providencia, ¿qué es lo primero que le dije? Controla la naturaleza. Jonás nunca iba a poder ganarle a la tempestad, porque no le podía ganar a Dios, quien controla la tempestad. Los paganos en el barco querían entender cuál era la fuente de esta tormenta, pero Jonás lo sabía. Jonás sabía quién era el que había enviado esta tormenta. Miren qué dice Salmo 145. Acompáñenme. Salmo 145, verso 15 al 17. 147, verso 15 al 17. Salmo 147, verso 15 al 17. Dice así: envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y lo derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Hermanos, es un consuelo saber que Dios en su providencia controla todos los elementos de la naturaleza. Dios en su providencia controla todos los elementos de la naturaleza. ¿Y el huracán Mitch? También. Y cada huracán que azota, cada ciclón que azota, cada tsunami que azota, Dios controla absolutamente todo. Toda tormenta, el Señor la controla. Todas las tormentas que azotan el mundo y todas las tormentas que azotan, présteme atención, sus vidas. Todas las tormentas que azotan el mundo y todas las tormentas que azotan sus vidas, la controla el Señor. ¿Recuerdan cómo terminamos el domingo pasado? Con Marcos, capítulo 4. En Marcos, capítulo 4, y si me acompañan, solo para repasar, en Marcos, capítulo 4, vemos nosotros que el Señor estaba con sus discípulos. En el verso 35 del capítulo 4, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba cansado, y lo pusieron en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Inmediatamente cesó el viento. No cesó de poquito a poquito, cesó inmediatamente el viento y se hizo grande bonanza. Y les digo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, verso 41, temieron, dice así. No, dice temieron con gran temor. Antes temían por esa tormenta, pero ahora sí temieron. Ahora sí tenían miedo, porque miraban a aquel que controla la tormenta. Pero si seguimos más adelante,
en el capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie le podía atar, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzadas por los grillos. Nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba, dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En el verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y le vio y se postró a sus pies y le dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, pero le seguía una gran multitud y lo pretujaba. Y una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, más bien le iba peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: mira, toda la multitud te aprieta y dice: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Lo más importante era eso. Y queda sana de tu azote. Eso es secundario. Secundario ante la realidad de la salvación de esta mujer. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo a Jairo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentándose mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Y qué dice? Se espantaron grandemente. Ese era un tiempo donde Jesús, atención, ese tiempo es diferente a este. Ese tiempo tenía un propósito especial, los milagros ahí. Y el propósito de los milagros ahí era mostrar quién era el Mesías, mostrar quién era Jesús. Y a través de estos milagros se mostraba quién era el que tenía el control sobre el mundo natural, ¿sí o no? Sobre el mundo físico, porque el viento le dice: calla, enmudece. Sobre el mundo espiritual, ¿tiene control Jesús? Porque los demonios le dicen: sal fuera. Sobre la enfermedad, tiene control. Porque le dice: sé sana. Y sobre la muerte, tiene control. Porque le dice: vive.
Eso nos muestra que Jesús es el Señor de todo. Y es precisamente a Jesús, a este Jesús, a que nosotros hoy celebramos, porque es su providencia la que controla todo. En su providencia Él controla la naturaleza. Nunca le vamos a poder ganar a Dios. Y la naturaleza obedece, ¿sí o no? Y Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¡Ja! Así como la naturaleza le oye, los suyos también le oyen. ¿Habrá alguna tormenta entonces, hermanos? ¿Habrá alguna tormenta física en el mundo natural que no sea controlada por Dios? No. Ahora les pregunto, ¿habrá alguna tormenta en sus vidas que no la controle Dios? No. Todo obedece la soberana voluntad de Dios. Su mano providencial está controlando todo. Eso que está pasando en su trabajo, Dios lo está controlando. Eso que está pasando con sus hijos, Dios lo está controlando. Eso que está pasando con su cónyuge, Dios lo está controlando. Eso que está pasando con tus finanzas, Dios lo está controlando. Eso que está pasando con tu salud, Dios lo está controlando. Eso que está pasando en el país, Dios lo está controlando. Porque Dios controla absolutamente todo. Y ya me adelanté al país. Yo me adelanté. Dios lo controla absolutamente todo. Y porque Dios lo controla todo, es que ahora puedo entender Romanos 8. ¿Sí o no? Porque Dios lo controla todo. Digo, gracias. Porque entiendo, ya que tú lo controlas todo, de que todas las cosas, no dice que son buenas. No dice ni siquiera que terminan bien. Porque si no, pregúntenle a los discípulos cómo murieron. Pero sí que ayudan a bien. Porque Cristo es formado en nuestras vidas. Sí, esas tormentas que están pasando ayudan a bien. Sí las necesitamos. Sí necesitamos que el Señor nos despierte. Sí necesitamos que el Señor capte nuestra atención. Sí necesitamos que el Señor nos discipline. Las tormentas entonces también nos ayudan a bien, porque las tormentas son controladas por Él. Dios controla la naturaleza. Lo vemos claramente ahí. Pero no solo controla la naturaleza, sino que Dios en su providencia es quien controla cada cosa que sucede en este mundo y en nuestras vidas. Dios controla cada cosa que sucede. No solo la naturaleza, sino cada cosa que sucede en nuestras vidas. Eso es lo que dice el verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Miren, venid y echemos suertes, dice, para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Pero qué quiere decir esto de las suertes? ¿Cuál era la costumbre que ellos tenían? ¿Cómo podían saber? Bueno, era una costumbre para los judíos, así como para los paganos, que de acuerdo a su tradición, en esos tiempos, los que estaban escuchando este relato lo entendieron. Entendieron porque eso era una costumbre que ellos tenían. Entendieron que podían encontrar la voluntad de Dios, o en este caso al culpable, por medio de la guía divina, en la providencia de Dios. Incluso, si ustedes pueden anotar esto y lo buscan después, en el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 8, se echaban suertes para escoger el animal que se iba a ofrecer como un sacrificio. En el libro de Números, verso 26, y Josué, capítulo 14, se echan suertes para dividir la tierra entre las tribus. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, se echa suertes para escoger a Saúl como rey. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, se echa suerte para saber quién era el culpable de haber quebrantado un juramento equivocado que hizo Saúl. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 26,
se escoge al sucesor de Judas echando suertes. Pero ¿saben que después de Hechos 1:26 no volvemos a ver esto? Porque el Espíritu había descendido. Así que ya no se necesitaba echar suertes. En aquel tiempo sí se necesitaba. Después de Hechos 1:26 no vemos más nosotros esta práctica. Proverbios capítulo 16, verso 33. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Cómo se echaban suertes? Yo no lo sé. Hay algunos que dicen que tenían unas piedras que parecían como dados, ¿verdad? Con colores. Si estaban de este color era de esta manera, si estaban de este color era... No sé cómo pudieron haber echado suertes ahí. El punto es que echaron suertes, porque eso mostraba la guía providencial de Dios. Acompáñame a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, verso 20 y verso 21. Daniel, después de que el Señor le dio la revelación de el sueño de Nabucodonosor, el sueño de la estatua de Nabucodonosor, el Señor le revela a Daniel este sueño y la interpretación del sueño. Y mire cómo dice Daniel capítulo 2, verso 20 y verso 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades. ¿Cómo dice? Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermanos, el Señor controla absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. Acabamos de pasar por un tiempo de turbulencia y la gente piensa que el remedio es hacer esto o hacer esto otro. Perdón, Dios sigue en su trono y Dios sigue controlando todo. Él pone reyes y Él quita reyes. Yo no soy el que pongo y quito reyes. Y alguien puede decir: lo que pasa es que a través del fraude... Cállese la boca, porque Él es el que pone y quita reyes. Él es soberano. Y si pienso yo que esto se ha salido de las manos del Señor, estoy negando ese atributo omnipotente, omnisciente, omnipresente del Dios que controla todo. Y si esta es su voluntad, mi propósito es decir: amén, hágase tu voluntad. Cállese toda boca, porque Él es el que gobierna. Y gobernó a través de Nerón. Sí, gracias. Gobernó a través de Domiciano. Gracias. Gobernó a través de Marco Aurelio. Gracias. Gobierna a través de Trump. Gracias. Él es el que gobierna. Y todo lo hace según el designio de su voluntad. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Así que Jonás sabía de la tormenta, conocía de la tormenta. Y Jonás sabía que el culpable de esto no tenía que ser echado por suertes, porque él era el culpable. Ahora esto es interesante, porque mientras Jonás sube, en el verso, regresamos al capítulo 1, cada uno dijo a su compañero: venid y echemos suertes. Eso es lo que escucha Jonás. Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ahora, quiero que se imaginen esto. Imagínense, acuérdense que esto es una obra de teatro. Imagínense una cámara. Jonás viene, se está despertando, ve lo que está pasando. Él dice: esto está pasando, Dios sabe. Esto está pasando, Dios me está disciplinando.
Señor controla todo. Yo sabía que esto. Y en eso dice, echemos suerte para ver quién es el culpable. Y Jonás sabía que echando suerte se iba a descubrir quién es el culpable. Ahora imagínense las cámaras. Una cámara enfocando a Jonás. Mientras dice eso, echemos suerte. Otra cámara enfocando a los marineros, echando suerte. Y Jonás sabía. La cámara no enfoca a él, la cámara no enfoca a ellos. Mientras ellos están tirando, Jonás está diciendo. Porque él ya sabía que le iba a tocar a él. Él ya sabía, de esta no me voy a escapar. Porque Dios controla la naturaleza, ¿sí o no? Pero controla todo lo que pasa en nuestras vidas. Así que sabía a dónde iba a caer esa suerte. Él sabía que de esto no podía huir. Y tan pronto como Jonás escuchó eso, pudo darse cuenta que la disciplina de Dios no lo iba a dejar huir lejos, porque no se puede escapar de su mano providencial, que controla la naturaleza y todas circunstancias de nuestras vidas. Francis Thompson, realmente yo no sé si era creyente. Por eso no lo voy a poner a que lea sus poemas. El poema El sabueso del cielo es un poema bueno, interesante para lectura y cultura en general. No sé si él alguna vez fue creyente, pero sí sabía que Dios lo estaba buscando. Y ahora viene la pregunta entonces a nuestras vidas. ¿Pueden ver la mano de Dios en todos los asuntos de su vida? ¿Pueden ver la mano de Dios en las tormentas de su vida? ¿Pueden ver la mano de Dios en cada circunstancia que está pasando? Porque si no lo ven, se están perdiendo de poder descansar en aquel que al viento le dijo calla, que al demonio le dijo sal, que al enfermo le dijo sé sano y que al muerto le dijo vive. Interesante cuando comparamos a Jonás y a Jesús. Los dos estaban en una barca, ¿verdad que sí? Estaban dormidos cuando se suponía que deberían de estar despiertos, ¿verdad que sí? Esa barca estaba siendo azotada por la mano de Dios, ¿verdad que sí? Allá en Jonás y allá en Marcos. Esa barca, esa tormenta, solo podía ser parada ¿por quién? En Jonás y en Marcos, ¿verdad que sí? Y el remedio en Jonás fue echar a Jonás. El remedio con Jesús es confiar en Él. Así que cualquiera que sea la tormenta que esté pasando en sus barcas, no quiero espiritualizar ese texto, porque lo que nos muestra el texto de Marcos es el poder de Cristo. Pero cualquier tormenta que estén pasando, no huyan de Jesús. Huyan a Jesús. Corran hacia Él, no corran de Él. Pero aún corriendo de Él, su gracia, ¿qué? Corre más rápido que nuestra rebeldía. Podemos dar gracias a Dios porque Él ha decidido buscarnos, aun y cuando no lo merecemos. Padre, gracias porque en tu bondad, Señor,
decidido buscarnos, Padre. No lo podemos comprender, nuestra mente no lo comprende. Has decidido buscarnos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado de ti. Perdónanos porque pensamos que podemos correr, pero no vamos a huir de tu mano providencial nunca. Controlas la naturaleza y controlas cada circunstancia de nuestras vidas. Y decimos amén por cada circunstancia. Gracias, Dios, por cada circunstancia. Porque sé que cada circunstancia que esté pasando, tú que lo controlas todo, lo estás haciendo para la gloria de tu nombre y para el bien de los tuyos. Por eso puedo confiar en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La enfermedad, de acuerdo a tu palabra, nos va a ayudar a bien. La muerte, de acuerdo a tu palabra, nos va a ayudar a bien porque nos va a llevar a ti. Las finanzas inestables nos van a ayudar a bien. Las relaciones quebrantadas nos van a ayudar a bien. Los gobiernos que nos dirigen nos van a ayudar a bien. Porque tú lo controlas todo, Señor. No hay nada que se escape de tu mano. No hay nadie que haga su voluntad. Todo obedece a tu plan bueno, agradable y perfecto. Y en ese plan bueno, agradable y perfecto estaba Cristo, quien iba a morir en la cruz. ¿Podrá salir algo bueno de eventos terribles? Y el mayor bien que hemos recibido fue a través de esa muerte. Todo lo controla, Señor, para tu gloria. Que podamos darle esperanza a las personas que no tienen. Que podamos recordar, Señor, que no vamos a poder alejarnos de ti. Que tú eres soberano y nosotros no. Que nosotros solamente obedecemos. Te agradecemos, Padre, por esta confrontación a nuestras vidas. Te pido por aquellos que no te conocen y que están acá, Señor. Aquellos que no han venido a ti, Señor, para que los salves. Te pido por aquellos que somos tuyos, Señor, para que sigas quebrantándonos, Padre. Gracias por ser ese que nos buscó, que removió todo y nos alcanzó con sus lazos de amor. Te agradecemos, Padre. Gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre oramos. Amén.